Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy nos damos un lujo, una charla internacional hermosa con el gran escritor, mirá, ya me trago, Bernardo Esquinca, escritor mexicano. No te voy a presentar porque después va a salir todo de la charla, así que no me preocupa en hacer tu currículum. ¿O hay algo importante que nos quieras contar sobre vos? No, nada, escritor mexicano de terror, de novela policíaca, y además de eso me gusta mucho jugar tenis, así que, pues eso. Eso es lo importante. ¿Que sos zurdo o Claro, derecho? derecho, Derecho, bien. ¿Y sí. quién te gusta en el tenis? ¿A quién mirás? Y dices, wow, ojalá hubieras nacido como este. Ahorita Carlitos Alcaraz y en Ah, mujeres a Sabalenka, ajá. ¿no? Pero yo soy viejo, entonces yo vi a jugar No, a John pará, eso Yo no vi lo a jugar digas. a John vi a Sos más jugar a chico John que yo. McEnroe, vi a jugar a John McEnroe, vi a jugar a Jimmy Connors, André Agassi. Soy viejo, pero está bien, No, eso da no, experiencia. sí, es verdad. No, no sos viejo, sos un hombre experimentado, que es Ah, distinto. claro, claro, sí, Vamos a poner total. las cosas. Bernardo, estamos acá para hablar, que no vamos a hablar mucho, pero vamos a hablar de este libro que se publicó el mes pasado en Argentina, que es una recopilación de cuentos. Eh, ¿Puede ser que te metas un poco cada vez cuando narras un cuento en tomar ideas desde la crónica, tomar ideas desde otro, hacer una intertextualidad con otros géneros para narrar lo que querés contar? Sí, yo tengo mi formación es de periodista, Ah, yo estudié lo que acá en México se llama ciencias de la comunicación. acá Y también. entonces, mira, pues entonces eso, pero me especialicé en periodismo. Y los primeros trabajos que tuve fue en eso, como periodista, no tanto de calle, sino de redacción, de estar en el diario, editando, y eso lo ejercí durante muchos años. Entonces, tengo esa formación de periodista y mucho de el pulso de mis textos vienen de ahí, de aprender también lo que acá se llama el color, ¿no? El color, que es las notas no tanto duras de quién, cómo, cuándo y dónde, sino Sí. más bien los sentidos, a qué huele, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué se escucha? Las texturas. Entonces, eso está mucho en mi formación de escritor, ¿no? Mi paso por el periodismo, y también me gusta mezclar géneros, porque a mí como lector, cuando alguien hace una mezcla de géneros, lo disfruto mucho, y también eso lo intento llevar a mi escritura. Entonces, básicamente, pues sí hago terror, pero también tiene policíaco, también tiene fantástico, que es algo que también se nota mucho más en mis novelas, ¿no? Pero acá en estos cuentos hay un enfoque también en algunos de ellos policíaco, creo yo. Y eso, ¿no? Me gusta esta mezcla porque como la realidad no me alcanza para narrar lo que yo quiero narrar, entonces necesito esta mirada oblicua de estos otros géneros que me ayudan a narrar finalmente el mundo que habitamos, ¿no? Pero desde ese doblez de lo sobrenatural, de lo policíaco, me parece que me da más herramientas para abordar el mundo en el que vivimos. Eh, ahí justo te iba a preguntar por qué habías elegido estos géneros que lindan con lo no real, entre comillas, porque nunca sabemos Ujú. si es real o no es real. Ahí tendríamos que entrar en otra discusión. Y también, ¿qué te daba? Y ahí me decís que te da a narrar el mundo. ¿Qué es lo que te llama la atención a vos como escritor en tu sensibilidad que observás del mundo y querés narrar y que no te alcanza no sé llamar natural, pero lo que está al alcance de los ojos? Sí, bueno, Paul Eluard decía que existen otros mundos, pero están dentro de este, ¿no? Entonces, justo eso, ¿no? Porque a mí, digamos, voy a hablar de México, ¿no? Aunque hay muchas cosas en común en nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Pero a veces es demasiado vulgar la realidad, demasiado simple, demasiado rústica y aburrida. Entonces, yo creo, a mí me gusta pensar que pueden existir esos otros mundos de los que hablaba Paul Eluard,
Y también estas criaturas, ¿no? Estas criaturas de la noche, pensar, me voy al lugar común, que puedan existir vampiros, que puedan existir hombres lobo, que puedan existir todos los personajes de las leyendas que conocemos y compartimos como latinoamericanos, como La Llorona, por mencionar alguna de ellas. Eh, o sea, siempre, o sea, creo que es mucho más interesante pensar que eso puede existir y y que si lo exploramos en la ficción, eh, es mucho más entretenido mirar el mundo así, porque para mí copiar el mundo de todos los días en mi narrativa, no le encuentro. Hay escritores que lo hacen y lo hacen muy bien, pero para mí no, o sea, no es la opción. Para eso, pues, para ver el mundo de todos los días están, pues, las noticias, los la televisión, qué sé yo, pero yo lo que quiero es justamente imaginar que puede haber otras realidades posibles que parten de este mundo, claro, no me interesa una ficción tipo Tolkien, tampoco, de crear un mapa y una Tierra Media y Mordor, o todo eso que igual, creo que ya, no sé si lo estoy citando bien, porque como podrán intuir, no soy un lector asiduo de Tolkien, pero para mí un libro que ya empieza con un mapa de una ciudad que no existe, ya estamos mal. O sea, no es lo que a mí me atrae, no es Ahí, lo que ahí a te mí lo me. discuto, ¿eh? ¿Sabes qué? También pensaba que los mapas en muchos libros eh, eran un mero dibujo. Y no me acuerdo qué libro leí hace poco que empieza con un mapa. Que no era fantástico, sino que era. No leo tanto, ya me acuerdo. No me acuerdo cuál era el libro. Pero el mapa, yo volvía constantemente al mapa porque me situaba en la trama. Ujú. Y era un No, no, libro que era sobre la realidad, no me acuerdo, no me voy a acordar del autor, pero me situaba bien, así que ahí te la discuto. sí, sí, pero yo me refiero a estos mundos totalmente fantásticos, como Ahí. El Señor de los Anillos, ¿no? O sea, para mí, no digo que esté mal, No, es no, muy está claro. válido, Y, y Tolkien, pues, era un genio, pero para mí, como lector, ya veo un mapa de la Tierra Media y Mordor y qué sé yo, ya me perdieron, ¿no? Ya me perdieron. Pero, todo esto lo digo para que mi estrategia es otra, mi estrategia es sí, o sea, incluso en este libro que ustedes leyeron, aparece la Ciudad de México constantemente, aparece un territorio que uno puede, palpar, pero de ahí parto justo para trastocar la realidad. O sea, un ejemplo, aquí hay un cuento que no viene en este libro, pero se llama como como dos gotas de agua que caen en el mar, y tiene que ver porque yo pasaba todos los días por el centro de la ciudad, por un edificio art déco muy viejo, hermoso, decadente, y siempre tenía un letrero de se renta, se alquila, y yo llamaba y quería rentar ese departamento, quería vivir ahí, nunca me contestaban, me dejaban en espera, era imposible rentarlo. Y un día hablé con un amigo que también vivía por ahí, me dijo, yo también he querido rentarlo y es imposible. Entonces yo escribí un cuento para explicarme el motivo de por qué ese departamento nunca se podía rentar y por supuesto es un motivo oscuro, siniestro, sobrenatural. Entonces, eso es lo que yo hago. Parto de una cosa real, salgo a la calle, veo, es parte de mi realidad donde estoy paseando, pero para mí la mirada viene desde otro ángulo. ahí en México tienen una tradición en relación con lo sobrenatural, desde la pirámide, desde la festividad de todos los muertos, un montón de cosas. Es una tradición. Y tienen escritores que van para ese lado, como Amparo Dávila, que lo hace magnífico. Claro. Em, te- ¿qué tomás de, ponele, de Amparo? ¿Qué tomás de las tradiciones mexicanas? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué no podés contar de la tradición mexicana? Sí, bueno, Amparo Dávila para mí es fundamental, ¿no? Es la única escritora, hombre o mujer, que dedicó la totalidad de su obra únicamente al terror. Digo, es una obra breve, son 4 libros de cuentos, pero los 4 son de terror. Y yo la leí de adolescente y me marcó muchísimo. Para mí es muy importante. Estuvo muy olvidada mucho tiempo, se alejó de los reflectores, cosa que en el mundo de hoy, donde los escritores deben tener TikTok y cantar y bailar para ser vistos, al parecer, ella se alejó de los reflectores, además de pertenecer pues ya a otra generación que obviamente no creció ni con el Internet. Pero justo antes de que muriera, fue revalorada, su obra fue reeditada,
y ahora es una persona que las nuevas generaciones están descubriendo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante. Y además es muy lindo porque ella tuvo un vínculo muy importante con Cortázar. Cortázar fue su amigo, Cortázar se carteaba con Cortázar, Cortázar le hizo una especie de taller con sus cuentos. Hay una edición acá de un libro que se llama Árboles Petrificados, es una edición especial y tienen al final tiene toda la correspondencia que tuvo con Cortázar, que es muy bella. Él era muy generoso, se ve en estas cartas, pero no le da por su lado, le dice, mira, acá yo veo que este personaje, o sea, le hizo como un taller literario. Entonces, eso es algo muy lindo porque en esa época en México no le hacían caso, la crítica en México no le hacía caso a Amparo Dávila, pero vino de fuera el primer reconocimiento y fue de Cortázar. Entonces, eso es algo muy lindo en la historia de Amparo Dávila y habla de los vasos comunicantes que hay en la literatura fantástica mexicana y la literatura fantástica en Argentina. Yo diría que en toda América Latina, pero para no extendernos más allá, que en Argentina hay algo ahí que nos hermana sin duda un pensamiento fantástico. En Argentina se trata de un modo y en Ciudad de México o en México de otro, pero yo creo que somos primos en ese sentido. Hay cosas que entendemos porque nuestros autores, digo, por supuesto Borges, y acá yo añadiría Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, ¿no? Han tratado lo fantástico justamente con una relación muy cercana, creo yo. Y, y mencioné estos autores que son canónicos, ¿no? Pero pues hay autores más recientes que me han gustado mucho e incluso autores argentinas o argentinos que me han marcado mucho, como Mariana Enríquez, que es una buena amiga que me hizo el favor de hacer el prólogo, ¿no? Y yo creo que ahorita se está produciendo una literatura, siempre, siempre ha sucedido como narrativa, muy potente me parece Argentina, pero bueno, hoy en día no es la excepción. Yo pude ir hace poquito a conocer Buenos Aires por primera vez, justamente a presentar este libro. Bueno, me traje un montón de libros, entre ellos el nuevo de María Gainza, que me encanta lo que hace María Gainza. Me parece espectacular, me parece que El Nervio Óptico es un libro brutal y La Luz Negra también, y este que es un puñado de flechas también. Entonces, yo te digo, o sea, creo que la tradición argentina y la tradición mexicana literaria dialogan excepcionalmente. Ahí nombraste varios escritores como Carlos Fuentes, como Borges, que son para ponerse de pie, y que tratan lo fantástico y definitivamente son obras maestras lo que hacen ellos. Y estando este tipo de escritores, por nombrar algunos nada más, que son totalmente respetados, ¿por qué crees que muchas veces se trata el terror o estos géneros como géneros menores? Bueno, eso es todo un tema y yo me he peleado mucho con eso porque para hablar en específico del caso de México, ya me contarán ustedes en Argentina, pero en México históricamente ha sido denostado el género fantástico, los mal llamados subgéneros, que me choca esa palabra. Yo solo acepto que la selección sub-17 de fútbol, de cualquier, ok, sí, pero en literatura, ¿por qué sub? Y Claro. se refiere eso a el terror, a lo fantástico, a la ciencia ficción y al policíaco, ¿no? Es increíble eso, ¿no? O sea, no hay subgéneros literarios, hay géneros literarios y hay literatura buena o mala en cualquier género, ¿no? Entonces siempre me ando peleando con eso, pero bueno, en México siempre estos géneros han sido considerados menores. Y es curioso porque la gran mayoría de la literatura mexicana, de la llamada novela de la Revolución a nuestros días, más de 100 años, ha sido recalcitrantemente realista, ¿sí? Salvo casos en los que, por ejemplo, Carlos Fuentes coqueteó con lo sobrenatural, pero la mayor parte de su obra no es eso. Sus primeros libros de cuentos, que son magníficos, Los días enmascarados, ¿no? O Cantar de ciegos, son cuentos fantásticos de terror, pero luego se fue moviendo de eso. José Emilio Pacheco tiene cosas importantes en lo fantástico, pero no es la mayor parte de su obra. Amparo Dávila sí.
pero lo que quiero decir es la mayor parte de la literatura mexicana es súper realista. Y eso, creo yo, no tiene, deme un segundito, por favor. Sí, claro. Interesante, ¿eh? Salgo al ataque, yo salgo al ataque en cualquier momento. Dale, que yo me quedo acá, me muteo y me pongo así. Perdón, es que Nada, no pasa nada. estaba pidiendo algo, perdonen. Ya, entonces decíamos que la literatura mexicana es recalcitrantemente realista. Y que eso tiene que ver también con que siempre se ha pensado que la alta literatura, la gran literatura, solo es la realista y los géneros menores no, ¿no? Entonces, muchos escritores le tuvieron miedo a eso, le tuvieron miedo a entrar a eso por no ser considerados en serio. Ahora eso está cambiando. La misma crítica también ha tratado históricamente esto como algo menor, ¿sí? Pero ha ido cambiando. Esto ha ido cambiando poco a poco, pero sí, a ver, el padre de lo fantástico en México, ya de manera formal, seria en la literatura mexicana, es Francisco Tario, que en los años 40 del siglo XX estaba haciendo cuentos de fantasmas cuando nadie en México estaba escribiendo eso desde la literatura formal. Y él era muy amigo de Octavio Paz, que fue premio Nobel y uno de los popes de la literatura mexicana. Y Octavio Paz, que se distinguía por escribir sobre sus amigos, nunca escribió una línea sobre Tario. Eso nos habla del prejuicio que había ya desde entonces para la literatura fantástica en México, ¿no? Entonces, esto ha sido un tema complejo, ¿no? Complejo. Tenemos una literatura predominantemente realista, la academia, la crítica no ha tratado bien estos géneros, pero ha ido cambiando. Ha ido cambiando, las nuevas generaciones vienen desprejuiciadas de escritores y entonces están más influidas por la cultura pop, por las novelas gráficas, por los videojuegos, por la música. Entonces están abordando estos géneros de manera más natural sin preocuparse si la crítica les va a hacer caso o no. Y también creo que desde la misma academia empiezan a darse cuenta que hay cosas valiosas, ¿no? Y que también editoriales que antes no publicaban terror se dan cuenta, o fantástico, que venden y entonces de pronto empiezan a abrirse estos espacios. Me parece que ha sido también muy importante que Mariana Enríquez, con un premio tan prestigioso como El Herralde, con una novela de terror, lo ganara. También eso, ¿no? Para callar bocas, para abrir espacios, pero ha sido una labor difícil acá en México porque siempre ha habido un prejuicio, ha ido cayendo, sobre todo porque vende, ¿no? O sea, los que no tienen prejuicios son las lectoras y los lectores, que siempre son más inteligentes que los editores y que los escritores. Ellos quieren terror, quieren leer. En México, lo sobrenatural no es costumbrismo. O sea, Pedro Páramo, una de nuestras obras canónicas, los fantasmas viven y conviven con los vivos y no hay diferencia. Es muy común que estemos comentando en México todo el tiempo leyendas y en todos los rincones hay leyendas y se prende una fogata y se cuentan leyendas y se saca un tequila y se cuentan leyendas. La gente lo tiene muy introyectado. El problema es la academia, el estado, pero está cambiando, por fortuna. Ya te dejo, Caro. ¿Sabes qué? La otra vez hablaba, Una creo que cosita que era con nomás Juan Las... agregaría, perdón, que se me olvidó, que es, Sí, este tema me parece que no es algo que deberían analizar académicos, porque la literatura mexicana, teniendo la tradición que tenemos de pensamiento mágico, fantástico, religioso, de superstición, que los mexicanos tenemos desde la época prehispánica, que la literatura mexicana sea realista en su mayoría no es tema de académicos, es tema de algún psiquiatra, debe analizar eso. está muy bien, me gusta eso. Lo voy a cortar. Creo que hablando con Juan Casamayor, nos referíamos a los géneros menores, como en su momento fue el policial o tranquilamente el terror, y por qué hoy por hoy eran los géneros que se encargaban de hacer la crítica social. Claro. Como fue en un momento el policial europeo, que criticaba mucho la sociedad, y eran las voces que se alzaban en contra del capitalismo de ese momento, todo lo que pasaba en Europa, la crítica surgía desde el policial.
¿Crees que hoy por hoy el terror es sin buscarlo quizás, pero que es el género que está haciendo la denuncia social? Sí, totalmente, sí lo creo, y es muy interesante pensarlo como en su momento lo fue el policíaco, que tampoco lo ha dejado de hacer, Sí, ¿no? O sí, sea, sí, por obvio. ejemplo, el policíaco en México, cuando fue la explosión del narcotráfico, la literatura se volcó a la narconovela que le llamaban, ¿no? O sea, casi siempre la literatura, o al menos parte de ella, va a responder a lo inmediato, porque a veces es lo que está marcando, ¿no? Sin duda está pasando, simplemente pensar en el cuento de, de Mariana Enríquez, de las cosas que perdimos en el fuego, que es una crítica brutal, muy política al abuso, a la violencia machista y al abuso del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y como saben, que seguramente han leído este cuento, pues es las mujeres abusadas deciden quemarse vivas para ser monstruos y decirle a sus abusadores, ahora sí, atrévete a tocarme, ¿no? Es una crítica brutal, brutal. Lo están haciendo muchas otras mujeres, María Fernanda Ampuero también, que tiene una mirada del terror, lo está haciendo Liliana Colanzi, Mónica Ojeda desde Ecuador, ni se diga, y Liliana Bloom en México, que si no la han leído es una narradora brutal, Liliana Bloom, sus libros publicados por Seix Barral, es una narradora tremenda. Entonces, eso está ahí. Y también creo que tiene que ver porque es algo que dijo Stephen King. Stephen King dijo que la buena literatura de terror reflejaba los temores de una generación, ¿no? Y los traumas de una generación. Entonces, por ejemplo, ¿por qué surgió este cine de mujeres gigantes o Godzilla y estas mutaciones y todo esto? Era porque era el miedo que surgió en la Guerra Fría, el miedo a la bomba nuclear, ¿no? Entonces, todo eso quedó reflejado. Por supuesto, como sabemos, Drácula, y más que Drácula, el mito del vampiro, pues viene de la Edad Media y viene del miedo al contagio de la peste, ¿no? Porque se contagiaba en la sangre. Entonces, justamente, y además el mito del vampiro, como tiene que ver con el contagio de una enfermedad por la sangre, se ha ido actualizando. En su momento fue el VIH y luego la pandemia y luego, o sea, siempre está actualizado este mito porque refleja, siempre hay un temor actual que reflejar, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso y sin duda el terror lo está haciendo, aunque no sea decididamente político, ¿no? Como los casos que ya mencioné, ahí está, porque nuestros miedos, ¿no? Incluso el miedo a no salir a que no, como en Ciudad de México, ¿no? No podemos salir a la calle porque hay una violencia, hay una inseguridad, hay una corrupción y entonces eso se refleja en un cuento sobrenatural porque hay algo acechando. Eso es aunque no sea premeditado, hay algo político ahí que está denunciando justamente este miedo a salir a la calle, que es actual y que es muy actual en México. Claramente. Carito, Bernardo, bueno, yo no puedo ser muy objetiva porque a mí me encanta tu obra. Yo la encontré hace muy Gracias. poquito, ¿sí? Comencé a leerla, digamos, la saga de este periodista barra De Casasola. investigador Casasola, ¿sí? Y tengo varias preguntas para hacerte en relación a esto, ¿sí? Claro. Primero, ¿por qué escribiste en tercera persona? ¿Por qué Casasola nunca habla en primera y siempre habla en tercera persona? ¿Sí? Otra cosa que yo creo que ya un poco me lo contestaste, que es esa, para mí, perfecto equilibrio entre la crónica periodística, ¿sí? De una carilla y media, ¿no? Contándote una noticia y cómo de eso se desprende, digamos, un atado de cabos para seguir investigando, ¿no? Y que eso para mí tiene un ingrediente perfecto, o sea, no es mucho, no es ni poco ni mucho, es como el condimento perfecto, ¿no? Y otra cosa que te pregunto es, vos te adentras mucho en esta saga, en, en toda la cultura precolombina, ¿no? O sea, la estás combinando todo el tiempo. Te pregunto, ¿pensás que los escritores que están fuera de México, digamos, ¿no? Que no están imbuidos quizás en esto de la cultura precolombina, tanto como ustedes digamos,
la viven. ¿Le pierden un poco de detalle al libro o pensás que no? Bueno, iremos poco a poco respondiendo. La primera, respecto a la tercera persona, tuvo que ver un poco porque las dos primeras novelas que tengo, que publicó el Fondo de Cultura Económica, una se llama Belleza Roja y la otra se llama Los Escritores Invisibles, las narré en primera persona. Entonces también como que quería cambiar de registro, pero sobre todo porque la primera persona de algún modo limita a que la acción ocurra solo cuando el que está narrando está presente. Claro, hay algunas estrategias por ahí, pero es un poco como, me parece forzar. Y el hecho de que yo pueda usar un narrador omnisciente, una tercera persona, me permite que la acción ocurra en distintos niveles, aunque el protagonista no esté presente y a mí me gusta que ocurran cosas cuando el protagonista, que en este caso es Casasola, no está presente, ¿no? Y además la saga se ha ido complejizando en cuanto a estructura, me parece que de la octava plaga, que es casi lineal, ocurre en un presente y avanza en ese presente, a toda la sangre y carne de ataúd e inframundo o necropolitana, ya es como además Casasola viaja en el tiempo porque se mete a estos portales, entonces todo ocurre ya en muchos niveles. Y entonces la primera persona me limitaría, ¿no? Y también la primera persona lleva a un lenguaje muy propio que no siempre estoy dispuesto yo a hacer. Me parece que es peligroso esta primera persona si no tienes como el pulso de cómo habla, sobre todo cuando hablas de personajes muy populares de la calle y cuando yo leo esas primeras personas en otros escritores con el habla de la calle muy mal logrado, a mí me da pendiente. Entonces, por muchos motivos creo que me permite narrar a mí mejor la tercera persona, pero sobre todo tiene que ver con que me da más libertad de que ocurran cosas cuando el protagonista no está presente y que haya muchas otras voces hablando, ¿no? O más que voces, situaciones ocurriendo. Luego, lo segundo, si entendí, me preguntabas de cómo parto como de, a veces como de noticias, de la Claro, nota roja para claro, luego llevarlas a pequeñas la ficción. crónicas, como si fueran esas pequeñas noticias en el diario, que son Ah, claro. cortitas, que son chiquitas y que son disparadores, que, a ver, para el que lee quizás, si en el contexto de la novela es una noticia más o una de las tantas noticias, pero cómo la haces jugar como un disparador, Ah, claro. digamos, para la trama, ¿no? Porque esto me va a llevar a que suceda algo, que vaya pasando algo, que vaya pasando de un escalón a otro escalón, no solamente en una investigación, y esto es una opinión muy personal mía, ¿no? No solamente una investigación, digamos, de lo que sería como la primera lectura, ¿no? Como el policial, ¿no? Sino todo el otro trasfondo que se ve, ¿no? Desde lo Claro. social, ¿sí? Y desde lo histórico, ¿no? Y cómo se mecha, ¿no? Cómo conviven esas dos cosas al mismo tiempo. Es mi, Sí. mi visión, ¿eh? Mi humilde visión. No, claro. Y tienes toda la razón. O sea, mi idea es que, digamos, al menos en los primeros 3 novelas de la saga, lo que aquí llamamos nota roja o crónica policial o crónica de sucesos en los periódicos, es como el eje temático, es un análisis, porque aquí en México eso es algo que está muy presente en la cultura popular. Hay muchos periódicos que son así, que tratan desde un humor muy negro todas las tragedias que pasan cotidianamente en esta ciudad y mucha gente lee esos periódicos. Entonces, a mí me parece que son algo muy interesante, ¿no? Porque son un testimonio social a fin de cuentas, ¿no? Como el reverso de la crónica rosa, de la crónica de sociales, acá está la sangre, ¿no? Pero también están contando algo muy importante que sucede en la ciudad. Y hay toda una reflexión en torno a este periodismo sensacionalista que atraviesa, al menos de manera muy clara, los 3 primeros títulos, ¿no? De la saga. Y entonces, además de que hay una reflexión constante, los recursos de este periodismo los incorporo a la narrativa, justamente como tú dices, como detonantes de la propia trama y también para dar el tono al lector de qué es este tipo de periodismo y hacer un homenaje también, porque es un periodismo Sí. muy peculiar.
Y entonces sí, van estas mismas noticias que aparecen breves, porque es eso, solo son detonantes, dan paso allá al narrador omnisciente del que hemos estado hablando. Entonces, es un recurso que a mí me gusta, como pequeños cuentitos dentro de la novela misma, que es un juego también literario que me gusta hacer. Y la última pregunta, ¿qué era? Yo te preguntaba con respecto a el contexto histórico, o sea, si vos jugás Ya, mucho claro, ya me con acordé, el perfecto. contexto histórico. Sí. Sí, mira, para serte honesto, digamos, yo cuando escribí esta saga y sobre todo, pues lo que es Toda la sangre, que es la segunda novela, que sí todo tiene que ver con los sacrificios de los mexicas, con todo el pasado que surge con las ruinas prehispánicas y con las ventanas arqueológicas, que hay muchas en el centro de la ciudad y uno puede ver y tocar ahí las pirámides, etcétera. Yo no pensé en un lector, yo lo que pensé fue, yo quiero hacer esta historia, yo quiero contar esto, quiero reflexionar sobre estos temas, ¿por qué los mexicanos no nos hemos reconciliado con este pasado sangriento? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar que los mexicas hacían estos sacrificios? Bueno, pues había una razón, entonces todo esto lo pongo ahí en el libro, no estoy justificando ni menos, pero me interesaba meterme a reflexionar sobre esto. Y claro, pues ciertamente en una primera instancia el público mexicano, no solo de la Ciudad de México, sino bueno, pues cualquier mexicano va a estar más familiarizado con estos temas, pero nunca me puse a pensar si esto sería un impedimento para que el libro fuera entendido en otras partes del mundo. No pienso yo nunca en esos términos mi literatura. Sin embargo, sí me he topado con gente, digamos, esta saga no está traducida, entonces los lectores son básicamente pues, lectores en lengua castellana, pero sí, concretamente gracias a Big Sur, esta distribuidora, sí ha llegado la saga a Argentina en concreto, y me he topado con lectoras y lectores que me han dicho que les gusta mucho. Entonces, también en la Feria del Libro de Guadalajara, cuando he estado ahí, se me han acercado otros lectores, o alguna vez lectores de Colombia, que me decían que habían leído la saga y les gustaba mucho. Entonces, al parecer, no hay un impedimento, porque tampoco, digamos, sin necesidad de ser yo didáctico en la novela, porque sería, Carlos Fuentes sí hacía eso, explicaba que era una tortilla, lo cual es una desgracia. Carlos, hay un fragmento en algún libro de Carlos Fuentes que explica lo que es una tortilla y eso pues obviamente lo está explicando pensando en sus lectores de extranjeros. Eso, bueno, me parece inconcebible, pero bueno, no hablemos mal de los muertos. Imagínate si yo se hubiera puesto a explicar el Ulises. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, Pero el creo, caso es que, pero creo que codifica, o sea, decir, más allá de que nosotros en América Latina tenemos conocimiento de la historia y es porque es parte de la historia común, ¿no? Yo quizás no lo pensaba tanto en América Latina, sino como en otro continente, digamos, ¿no? O sea, pensarlo en España. Porque en América Latina, de una forma u otra, esto es, o sea, no digo como moneda corriente, pero es parte de nuestro inconsciente, digamos, claro, colectivo de conocimiento, ¿no? O sea, por una claro, cosa, digamos, o la otra, las raíces son comunes en muchos puntos. Y lo pensaba más que nada para cruzando el charco, ¿no? O sea, lo pensaba en España, pero no, fue una cosa que me fui por ahí, pero bueno, no sé qué decirte, me encanta la obra, o sea, me fascinó, los leí, pero así, súper rápido, y cuando Martín nos comentó que iba a hacer la charla, dije, bueno, ahí primera, voy a hacer mi parte cholula, porque la no, verdad es que gracias. Te me agradezco gustó mucho, mucho. Carolina, ¿no? Pero sí es un tema interesante. Si algún día se traduce la saga, pues sería interesante ver en Europa cómo sería recibida. Se ha publicado un par de los libros en España, no pasó gran cosa, era una editorial pequeñita, pero bueno, sí, ciertamente creo que en América Latina la saga, por cómo está escrita y enfocada, es mucho más fácil que encuentre lectores en nuestro continente, ¿no? ¿Crees que escritores como vos, como Mariana Enríquez, como tal la tradición de escritores jóvenes, contemporáneos, están viniendo a renovar lo que fue el realismo mágico latinoamericano? Bueno, es interesante la pregunta. Em, a ver, el realismo mágico fue importante, ¿no? Ahí está García Márquez, entre otros, ¿no?
quizá la cabeza más visible por obvias razones, bueno, premio Nobel y bestseller brutal, García Márquez. Ahora, y sí, leí el realismo mágico de adolescente. Ahora, yo no me siento particularmente identificado con el realismo mágico y no creo que lo que yo haga sea una actualización de eso. Tampoco creo ni que lo haga ni Mariana Enríquez, ni Mónica Ojeda o Liliana Colanzi en Bolivia, que acude mucho al terror del folclore y que es una extraordinaria escritora también, ni María Fernanda Ampuero, las que mencionamos, ¿no? Liliana Blum. Yo creo que más bien somos una corriente alterna al realismo mágico y que más bien, en todo caso, con toda proporción guardada, pues estamos actualizando a Horacio Quiroga, a Cortázar, a Carlos Fuentes, sí, más por ahí, ¿no? Más, creo que va más por ahí, porque no, o sea, digamos, voy a un cliché, pero bueno, la imagen de los peces volando dorados en 100 años de soledad, no tiene que ver con, con lo que estamos haciendo. Claro que la novela iba de muchas más cosas, ¿no? Pero sí creo que más va por ahí, ¿no? Y sobre todo también creo, y lo sé, porque pues sí tengo la fortuna de haber conversado con todas estas escritoras que menciono, con Mariana, con Mónica Ojeda, con Liliana Blum, con María Fernanda Ampuero, con Liliana Colanzi, en las ferias del libro, en los viajes de ferias, etcétera, uno puede convivir afortunadamente, intercambiar opiniones, y yo sé que también dialogamos mucho con la tradición anglosajona. O sea, hay una influencia y no nos da ninguna vergüenza decirlo. Stephen King es una gran influencia para nosotros, ¿no? Y dialogamos con eso, y dialogamos con Lovecraft, y dialogamos con Arthur Machen, y dialogamos con Shirley Jackson, y dialogamos, en fin, o sea, con Anne Radcliffe, en fin, o sea, Edgar Allan Poe ni se diga, o sea, no hay un solo escritor en el mundo que no venga de Edgar Allan Poe, aunque el escritor no lo sepa, aunque el escritor no haya leído a Edgar Allan Poe, lo asimiló a través de otros autores que sí leyó que asimilaron a Poe. Eso está muy estudiado por académicos, o sea, es la gran influencia, ¿no? Entonces, creo que iría más por ahí que por el realismo mágico. ¿Sabes qué? Me quedó, nombraste un escritor que no conocía, Francisco Otario. Quisieras que me cuentes un poco más sobre él y qué puedo leer, sí, que yo que nunca lo leí. Francisco Otario era un excéntrico, estaba rapado en los años 40 del siglo XX, nadie estaba rapado. Ahora todos los que no tenemos pelo como yo nos rapamos y se ve cool, pero Otario parecía un psicópata, rapado era, los que estaban rapados estaban en los manicomios en México, ¿sí? En esa época. Estaba rapado, era portero de un equipo de fútbol, tenía un cine en Acapulco, era un personaje muy excéntrico y él realizó básicamente también una obra cuentística, fantástica, de fantasmas, no tan terrorífica, pero sí como una literatura weird, de lo extraño. Por ejemplo, tiene un relato donde va contando todo lo que le pasa a un féretro, pero el féretro habla en primera persona, ¿no? La noche del féretro se llama. Entonces, todo lo que le está pasando a un féretro durante pues, una noche ajetreada, ¿no? Entonces, este tipo de literatura ciatario, adelantada a su época para México, me refiero, o sea, estamos hablando años 40 ya él publicando del siglo XX, ¿no? Antes de Fuentes, antes de José Emilio Pacheco, antes de Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas o Inés Arredondo, que también hicieron extraordinariamente este tipo de literatura de lo extraño en México. Entonces, Tario se adelantó a todo, pero como todo adelantado, bueno, pues nadie le hacía caso, ni su amigo Octavio Paz, como les comentaba. Y entonces también estuvo como un autor de culto durante décadas. Recientemente también se le revaloró mucho. Su obra completa fue publicada por el Fondo de Cultura Económica y las nuevas generaciones lo han ido descubriendo, que es un autor extraordinario. Cuentos largos, elegantes, de una prosa muy elegante, y sin miedo a plasmar todas sus excentricidades, las excentricidades de su imaginación, me refiero. Entonces, creo que el Fondo de Cultura Económica, hay una librería en Argentina,
Sí, sí, nosotros también lo tenemos. Estoy Valero el seguro. fondo, le voy a pedir. Y creo que pueden conseguir la literatura de Tario, que vale mucho la pena porque se adelantó a su época en México, sin duda alguna. Sí, bien. ¿Caro? Un poco escuchando eso que vos comentabas y te hago una consulta, a ver qué pensás o qué opinás. ¿A qué se debe este efecto de buscar en el arcón y encontrar eh, autores que por muchos años quedaron en el olvido y que tenían esta calidad? Digamos, ¿qué vos ves en el mundo editorial o en el mundo, digamos, de la lectura de las letras, digamos, como este nuevo aire, ¿no? Porque esto se viene dando hace un tiempo, en donde se ve muy marcadamente la diferencia, ¿no? De la literatura comercial, ¿no? De la que apunta a algo como más premoldeado, ¿no? Y estos combos de libro, serie, serie, libro, ¿no? Estas cosas que se están sacando ahora. Y estos nuevos aires con esta literatura que tiene un poco de revalorar títulos, digamos, y autores que quedaron en el olvido, y es que eso sea un puntapié para nuevos escritores. ¿A qué pensás que se debe este fenómeno? Que creo que aparte es mundial, ¿eh? Yo no lo estoy viendo como algo nada más Sí, que de claro. América Latina, yo creo que está generándose alrededor del mundo, ¿no? Es muy interesante pensarlo y voy elaborando en voz alta esta reflexión. Y yo creo que siempre hay modas en toda época, hablando de la literatura, y siempre hay circunstancias de por qué algo pega o tiene éxito y otras cosas no. Digo, me voy al ejemplo clásico de este autor de La Conjura de los Necios, que Sí. murió inédito el pobre, solo 2 libros y una vida muy traumática. Y ese libro ahora publicado por Anagrama, pues es un bestseller, es un long seller. O Poe mismo, que muere en la miseria y prácticamente impublicado y ahora pues es un clásico, ¿no? Pero bueno, en el caso de Poe, pues sí, le tocó abrir brecha de manera, Sí. o sea, todos los caminos los tuvo que abrir, el del relato policíaco, en fin, ¿no? Pero para ir más recientemente, ¿no? Bueno, Tario mismo no era lo que se... O sea, ¿qué es lo que pasó también con Amparo Dávila, con Tario, ¿no? La misma Guadalupe Dueñas o Inés Arredondo. ¿Qué es lo que estamos hablando de la mitad del siglo XX, 60, ¿no? Porque Tario, pues, empezó a publicar en los 40, pero seguía vivo y publicando en las décadas posteriores. Entonces, ¿qué es lo que pegó desde América Latina? El boom, ¿no? Y en el boom, pues sí, estaba el realismo mágico de García Márquez, pero también estaba lo que hacía Vargas Llosa, José Donoso, en fin, podemos seguir nombrando. Pero lo que pegó era el boom latinoamericano. Pero esta literatura no era parte del boom. Entonces no les tocó la gracia de ese reflector. Entonces, Carlos Fuentes sí era parte del boom. Y entonces Carlos Fuentes fue muy conocido, etcétera. Entonces, es curioso, ¿no? Pues Tario quedó oculto, Amparo Dávila oculta porque no eran parte del boom. Y así podemos, tú mencionabas, Carolina, pues qué fue lo que recientemente pegó, las sagas, Harry Potter, 7 libros, y los Juegos del Hambre, y así podemos seguir, y Crepúsculo, y 50 sombras de Grey, y todos son sagas y sagas, y libros muy gordos y chonchos y sagas. Esto es lo que marcó, ¿no? Pero hay otras literaturas que están ahí y que se han ido abriendo paso, pero hay modas literarias impulsadas por el mismo mercado, por el mismo industria editorial, está buscando sus fenómenos. Por ejemplo, en México durante muchos años, me refiero de los 90 para acá, se decía mucho, el cuento no vende. Y entonces las editoriales no publicaban cuento y los autores le huían al cuento como a la peste, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucedió? Que los necios, como yo y muchos otros, siguieron haciendo cuento y resulta que sí se vende el cuento. Y además yo decía, ¿cómo que el cuento no se vende? En América Latina lo que pasaba es que esa cosa vino de España. En España no hay una tradición de cuentistas como la hay en América Latina. Sí los hay, pero no tan rica, ¿sí? Y no tan vasta. Y entonces, ¿qué pasó? Que España colonizó América Latina a partir de los 90 con sus grandes emporios, Planeta, Random House, impuso la agenda, esa es mi teoría. Y entonces lo que hay que leer es novela, porque pues lo que viene de España es novela. Y entonces se le hizo un poco el feo al cuento. Pero ¿qué pasa con la tradición del cuento en México? En Argentina es vastísima, es amplia y el lector
siempre en América Latina le ha gustado leer cuento. Entonces, pues esa moda pasó. Y de pronto también sellos independientes como Almadía, que es que me publica, y ni qué decir de los sellos independientes en Argentina, que son muchos y muy buenos, Resistiendo, publicando cuento. Juan Casamayor, que tú lo mencionabas, en España es una rareza, una editorial solo dedicada al cuento, pero subsiste y ahí está, ya he publicado cosas importantes. Entonces, la moda de solo la novela vende pasó. Claro, sigue siendo la reina y todo, pero eso pasó y entonces se ha demostrado que el cuento vende, que el cuento vende. Muchas de las cosas que publica Almadía en México, que ahora está llevando a España y Argentina, son cuentos y muchos de esos libros tienen varias reimpresiones. Entonces, pues son las modas, son las circunstancias, es el mercado, es la industria, pero afortunadamente la literatura de calidad tarde o temprano se abre paso. Entonces, Tario fue redescubierto, Amparo Dávila, porque afortunadamente, pues también desde la academia, ¿no? Hay gente que dice, a ver, pues está publicando estos jóvenes terror, que bueno, pero aquí está Tario, aquí está Amparo Dávila, y en Argentina, bueno, ahora, Bellutini, Aurora Bellutini, ¿no? ¿Estoy diciendo bien el nombre? Venturini. Venturini, claro. Perdón. Venturini. Venturini, bueno, me sé la historia, o sea, ya con 80 años triunfó y resulta que nadie la conocía y era buenísima. Bueno, en todos lados, como tú decías, sucede, pero la literatura de calidad, tarde o temprano, se abre paso. Por Bernardo, encima de las modas. Bueno, gracias a Dios que eso sucede. Gracias a Dios que eso sucede. igual, Claro. ¿la literatura es una moda? Buena pregunta. No, no creo. Ya tiene mucho tiempo, ¿no? Desde Gilgamesh, desde el poema de Gilgamesh, que fue la primera escrita, el primer poema escrito en tablillas de arcilla, 7000 años más o menos. Ya duró. Duró, ¿no? Queremos que va a pasar. Bernardo, ya para ir terminando, el mes que viene se va, creo que sale de impresión nacional Todo lo que sangra. ¿Qué nos puedes contar es el comienzo de la saga, creo ¿qué nos puedes contar del libro? Vendelo, así yo después lo puedo vender en la librería. Bueno, es parte de la saga, ¿no? La saga Casasola que yo tengo de este detective, entre comillas, que en realidad es un periodista de sucesos, de crónica criminal. Ahí está No veníamos preparados, pero ahí está la portada. Viste, yo practiqué para que no saliera. Bien, Carito. Muy bien, Carolina, gracias. Y es el segundo tomo de una saga de la que van 5 títulos y bueno, y seguirá. Pero lo que es importante decir, porque digamos, cada volumen de la saga es autoconclusivo. O sea, cualquier lector que se acerque a la saga puede empezar indistintamente, ¿no? Claro que si se lee en orden, ¿no? Uno ve sobre todo la progresión de los personajes. Los personajes pues van evolucionando, unos desaparecen, aparecen nuevos personajes, pero básicamente, digamos, de toda la sangre, el misterio que ahí se cuenta, ahí acaba en esta novela. No continúa en otra, ni se necesita leer la anterior, que se llama La Octava Plaga. Se entiende cada libro en sí mismo, ¿no? Eso es algo, porque hay lectores que dicen, no, pero es una saga y... No, no pasa nada, aquí está pensado así. Claro que si la leen toda, pues es más rico todo. Pero en concreto, Toda la Sangre es un libro que se entiende perfectamente si se lee de manera individual. Tiene que ver con un asesino, que le llaman el asesino ritual, que va arrojando corazones humanos en todas las ventanas arqueológicas del centro histórico, porque quiere que los antiguos dioses de Tenochtitlan regresen. Entonces, pues, obviamente es un loco que tiene esta teoría, y entonces Casasola tiene que investigar este caso y se enfrenta a este asesino, y sobre todo es eso, es una reflexión, como les comentaba, de dónde viene México, de su parte sangrienta, de los rituales, de los sacrificios humanos, de por qué nos cuesta tanto reconciliarnos con todo eso, ese pasado de sangre que además se sigue manifestando en el México actual, ¿no? En una ciudad que es compleja, que tiene crimen, que tiene violencia y el país también. Entonces, es un policial, es un thriller que tiene ciertos flashbacks hacia el pasado, pero que sobre todo es un retrato muy actual de la Ciudad de México y que tiene todo este sabor del periodismo, o sea, salen muchas cantinas, mucha comida,
muchos lugares. Hay gente aquí en la ciudad, porque es un libro al que he leído muy bien en México. Entonces, hay lectores que me dicen, hicimos el recorrido de cantinas que sale en la novela, o hicimos el recorrido de los lugares que dices, que mencionas, y entonces es una novela, es un thriller, pero con muchas capas de significado, de historia, y que tiene que ver con eso, con el pasado sangriento y el presente sangriento de México. Bien, ya me diste muchas ganas de leerlo. Bernardo, realmente fue un placer charlar con vos. Me gusta mucho cuando aprendo escuchando, cuando me hacen pensar sobre lo que hablamos. Así que realmente fue un placer conversar con vos. No, al Gracias. contrario, de verdad, gracias a todas ustedes y a todos ustedes, de veras, gracias por su tiempo, por su interés en mi obra. Yo estoy convencido, lo pude ver ahora que estuve en Argentina, que hay lectores para lo que yo escribo, porque por todo esto que hablamos de Sí, los lo hay, vasos y lo hay, y somos comunicantes muchos. en la imaginación, entonces recomienden mis libros, por favor, porque sé que en Argentina puede haber más seguidores de este culto fantástico de la literatura fantástica mexicana. Y de veras, muchas gracias y a la próxima, hasta pronto. Encantado de volver con ustedes cuando me inviten. Igual tenés una madrina que se encarga de promocionarte un montón, Mariana Enríquez, siempre que puede te nombra. Sí, sí, claro, somos buenos amigos y no, es muy generosa ella y la acabo de ver en Oaxaca, acá en México fue la Feria del Libro de Oaxaca y estuvimos. Y bueno, siempre ella muy generosa, pero y tengo otra que es Carolina. Sí, sí, sí. Yo soy más de cabotaje, ¿no? Muy bien, no, de veras hasta pronto y muchísimas gracias. Hasta No, pronto. gracias a Un vos, abrazo y Bernardo. gracias a vos. Chau, chau. Chao, gracias.